Gracias, querido Felipe, y gracias por la oportunidad. En realidad, muy grato de tenerles en este despacho que antes era la alcaldía de Cuenca. Hoy por hoy la utilizo como la vicealcaldía, pero más que por el espacio, por la posibilidad que me da de reunirme con la gente, con los ciudadanos, todos los miércoles. Esto no es un invento, pero desde el inicio de la administración determinamos a los miércoles ciudadanos. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque en mi vida pasada, quizás por un tema de profesión como arquitecto, uno empieza a entender la dinámica de la ciudad y la realidad social de una manera distinta. Y precisamente en los primeros años de profesión, y ya desde la universidad, ya había el bichito político, un poco por los temas que la universidad a veces influye en los estudiantes, ¿no? Y siempre la universidad nuestra ha sido medio izquierdosa. Y bueno, ya como estudiante, un momento dado, planteado el tema de la profesión, ya en el ejercicio de la misma, uno se da cuenta de que la universidad ciertamente le da conocimientos a todos los profesionales en las distintas áreas, pero ya el tema social, el contacto con las personas, y fundamentalmente en una carrera como la arquitectura, en donde uno llega a satisfacer las necesidades de una ciudad. Yo me gradué en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca y me especialicé en el área de urbanismo. Y precisamente cuando empezamos con algunos amigos a poner una oficina con las ideas que todos los profesionales tenemos cuando salimos, quisimos transformar el mundo, y empezando por Cuenca en el tema de la planificación urbana, y nos dimos con la piedra en los dientes, como se dice comúnmente. Primero, que no teníamos trabajo. Segundo, porque en ese tiempo, casi 30 años atrás, la planificación urbana no era un modo de vida para ningún profesional, porque era muy complejo hacer las planificaciones. De Cuenca y el Ecuador recién empezaban con esta profesión de la arquitectura relacionada al urbanismo. Y me dediqué a lo que había, es decir, a la construcción. Y claro, en la construcción volvemos a lo mismo, a satisfacer las necesidades de las familias respecto de tener su vivienda, su casa propia, pero para hacerlo no depende exclusivamente de la persona, del arquitecto, sino requiere de muchas manos de obra calificada y no calificada. Y la mano de obra calificada y no calificada es la mano de obra normalmente rural, gente que en un momento dado no le queda otra alternativa que dedicarse a la construcción. Y en ese momento uno empieza a entender de que la sociedad, como estamos ahora, tiene unos baches enormes, una discriminación, de alguna manera marginación entre lo urbano y lo rural. Dicho esto, me dediqué a la profesión y en un momento dado me vinculé mucho al quehacer rural y particularmente a los gastos parroquiales, que en su momento se llamaban juntas parroquiales. Empecé a trabajar con una de ellas, me refiero a esto hace casi 20 años atrás, y esa mixtura entre lo social, lo económico y la planificación surgió en mí ya como un tema que fue induciendo a un tema político. Me dediqué mucho a una parroquia de donde vivo ahora, actualmente la parroquia de San Joaquín, en donde pude poner mi contingente cultural, mi contingente urbanístico, y fue la primera parroquia que logramos hacer un plan de ordenamiento territorial que fue publicado en el país como el primero a nivel país. Y esto fruto de una experiencia enorme de entender la dinámica social, de estar en relación con la gente, de ver los problemas que tienen y permitirle a la gente solucionar sus problemas a través de una herramienta de planificación. Esto parece un poco ilógico si es que uno habla del tema político, pero empezó ahí la inquietud de podemos tener dos opciones en la vida, y la una es ponernos en la vereda en donde estamos siempre quejándonos, estamos siempre protestando, estamos siempre viendo las cosas negativas, o un momento dado dar un paso al frente y decir, bueno, protestemos, pero propongamos al final del día. Juntemos fuerzas, sumémonos, y mi profesión dio un vuelco total. Esto significa un trabajo social con una mirada obviamente profesional. Y en esos 20 años tuve la posibilidad de conocer muchas realidades del Cantón Cuenca, no solo la parte urbana, que ya la había conocido desde la parte de la planificación. Y en un momento dado tuve la suerte, en esta parroquia en particular, de por 3 periodos consecutivos ser el técnico de la parroquia. En el primero tuve la suerte de influir para que se haga la planificación, pero sobre todo se dio un gran salto entre lo que eran las juntas parroquiales y hoy los gobiernos autónomos parroquiales.
en donde la mirada cambió totalmente y ese fue un logro nacido de Cuenca. Yo debo decir que la Constitución que ahora reconoce a las parroquias rurales como gobiernos locales fue un logro de acá porque se empezó a reclamar presupuestos participativos, se empezó a reclamar la posibilidad de que en las asambleas se decida qué es lo que requiere la parroquia y no que sea un antojo del administrador de turno, porque eso ocurría normalmente y no digo que haya estado mal, pero el alcalde o el prefecto se ponía de acuerdo con el dirigente y les contentaban muchas veces con una obra, llámese una cancha, una reparación de algo, pero esas obras no obedecían y no solucionaban un problema de fondo, simplemente eran maquillajes que hacían quedar bien a una autoridad y a un dirigente, pero la comunidad estaba olvidada. Esto trasladó después a la posibilidad de que durante esos 3 periodos logremos hacer mucho en varias parroquias, en el tema técnico, en el tema político inclusive, para que después de eso termine siendo vocal de una junta parroquial. Y ahí sí ya en un tema realmente político como candidato. En ese punto, cada profesión involucra lo social, involucra el contacto con las personas por cualquier actividad que uno se haga. Pero ¿quién es la persona o qué partido le involucra directamente a la parte política y a la parte pública para que usted dé ese paso en San Joaquín para las actividades y para el resto hasta lo que ha llegado ahora? Tuve una experiencia muy fuerte durante esos tiempos porque decía que el ejercicio de la profesión es muy compleja. Y cuando uno quiere hacer bien las cosas dentro de la profesión, trabajé cerca de 10 años en un tema de contratación pública. Y durante esos 10 años realmente no tuve mayor problema, salvo el hecho muy complejo de que cuando uno es un contratista público, cobrar es muy complejo al Estado. Pero después de esos 10 años empezó una situación que el país la vivió muy fuertemente, que es un tema de corrupción. Y ya el ejercicio de la profesión vinculado a la contratación pública y vinculado a la corrupción me hizo que dé un paso al costado. Dije, a ver, aquí no está bien. Y ahí entra un poco el tema de la protesta que yo decía, ¿no? Uno puede vivir protestando, pero ¿qué pasa si uno pasa a proponer posteriormente? Y decidí involucrarme en el tema político y entender que el tema político no es la izquierda o es la derecha, no es en sí un tema de ideología que al final del día todos la tenemos, pero siempre los de la derecha dirán los de la izquierda son los malos y los de la izquierda, los de la derecha lo son. Entonces ahí empezó un tema de una visión política más bien humanista en donde todo ser humano es valioso indistintamente en qué movimiento político esté y me vinculé ciertamente en un momento dado en un movimiento político en el que creí más por la visión que se tenía del humanismo y que claro, siendo entre teoría de izquierda socialista, finalmente todo movimiento termina desvirtuándose cuando termina corrompiendo la administración pública. Es decir, solo se buscaría que se haya un partido para tener una alianza, llegar a un cargo y tal vez por ciertas razones... Digamos que la estructura es esa, ¿no? Es raro, lamentablemente, esas son las reglas de juego. Si es que uno no pertenece a un movimiento político, quizás no tiene una oportunidad de poder mostrarse y poder, sobre todo, proponer. Y en ese marco de esas propuestas, les digo que me cansé de proponer durante estos casi 20 años de ejercicio y de trabajo en los GAS parroquiales, porque es lindo proponer a las autoridades, vincularse, apoyar, pero cuando finalmente usted solo propone y la gente le ofrece y no cumple, hay una desilusión enorme. De ahí sí decidí dar un salto realmente y construir o ser parte de la construcción de un movimiento político que se llama Ecuatoriano Unido, que nos tomó alrededor de 4 o 5 años consolidarlo y que me dio la oportunidad en un momento dado de a nivel provincial ser el presidente del movimiento durante su constitución y ya posterior a su reconocimiento. Le estoy hablando del año 2018 por ahí. Pero eso ya con una visión clara de involucrarnos en un tema político. Y esto obedece también a una situación que no solo es personal, este es un tema familiar. Cuando uno se involucra en un tema político, tiene que estar consciente de que se afectan muchos intereses, porque uno tiene que dejar a veces familia, tiene que dejar trabajo para dedicarse a algo que a uno le apasiona por vocación. Y fue en ese momento de que, previo a las elecciones del año 2019, Ecuatoriano Unido fue reconocido y tuvo ya realmente un número. Y como presidente provincial a nivel nacional, porque es un movimiento nacional, había dicho, permítanme a nivel de provincia este caminar que hemos tenido durante tantos años, consolidarlo en una propuesta
política con gente que no necesariamente ha estado vinculado en el quehacer político y público. Y ahí surgió una amistad con el actual alcalde, en donde efectivamente empezamos con estas alianzas. Y estas alianzas de un partido que tenía un número, un reconocimiento con movimientos que estaban en creación, dos movimientos particularmente políticos, del movimiento del señor alcalde, que ahora ya existe como tal nueva generación, y un movimiento de uno de los que fueron también nuestros candidatos, que también tenía su visión a nivel provincial. Pero estas alianzas son fundamentales en política, más allá de un tema ideológico, de un tema de objetivos, de un tema de visión. Y Dios bendice a veces el trabajo oculto, silencioso, no de mí, de mucha gente que tuvimos esta aspiración, hizo que en un momento dado nos presentemos como candidatos ante la ciudadanía. ¿Quién le propone aquí? ¿Pedro a usted o usted a Pedro? Mire, las cosas se van dando, ¿no? Cuando el movimiento fue consolidado, es ese orgullo de tener un movimiento político, decir ahora tenemos algo nuevo, ya seamos nosotros. El movimiento proponía que yo sea el candidato, ese momento, sea alcalde o sea prefecto. ¿Usted ya tenía conocimiento más en el ámbito político? Ya tenía un camino recorrido en el tema social, en el tema público, y en un momento dado era candidato, era autoridad, era un vocal en la GAD parroquial de San Joaquín, pero no se trata de vanidades, ¿no? Y claro, cuando me decían, Pablo, vos debes ser el candidato, decían, ¿por qué? ¿A cuenta de qué? Esto no puede ser un tema de vanidad, porque yo soy el presidente provincial, yo debo ser el candidato, para nada. Permítanme, y eso fue un acuerdo a nivel nacional, permítanme que yo arme un grupo y les presente un grupo de personas y de profesionales que no necesariamente estaban en la política y no necesariamente habían sido candidatos o habían sido autoridades, pero que tienen esa voluntad de servicio. Y fue ahí cuando al interior del movimiento me permitieron estructurar una propuesta y una lista, y ahí es donde un momento dado me conozco con Pedro. Y Pedro iba por el mismo andarivel con la única situación de que él no tenía un movimiento que le patrocine porque el de él estaba en creación. Y empezamos a hablar y empezamos realmente a reflexionar sobre el tema de la ciudad, sobre la visión, sobre lo que queríamos realmente, y coincidimos en muchas cosas. Una de esas que a Pedro también en un momento dado alguien le dijo, muy cercano, oye, ya deja de estar simplemente protestando, puedes salir a la calle, gritar, tener una bocina, pero ¿qué estás proponiendo al final del día? Entonces pásate al frente, propón, lánzate de candidato y haz. Porque una cosa es criticar y otra cosa es pasar y hacer las cosas. Entonces, cuando conversábamos con Pedro, yo le decía, a ver, Pedro, coincidimos en muchos temas. Empecemos a medirnos un poco, no en el tema público y político, porque éramos personajes completamente desconocidos, pero medirnos en las propuestas. ¿Cuál es tu plan de trabajo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Y ahí fuimos organizando no solo un equipo de trabajo, sino también una propuesta para la ciudad, que finalmente decantó en el plan de trabajo que ahora mismo lo estábamos ejecutando. Y yo decía que Dios bendice porque Pedro había venido trabajando durante muchos años recogiendo muchas necesidades, diagnosticando la ciudad, viendo la problemática, y yo por otro lado había venido haciendo lo mismo, pero de manera directa, es decir, trabajando en el territorio. Él desde su parte empresarial, desde su parte de vivencia, de su parte de conocimientos, y yo desde la parte vivencial. Y eso permitió hacer una amalgama muy interesante de personas que no estábamos viendo el tema político y el interés personal, sino un tema público. Y digo que Dios bendice porque finalmente cuando logramos inscribir la lista fue muy difícil armar candidaturas. De hecho, Ecuatoriano Unido logró hacer una alianza con Nueva Generación, con otro movimiento y al final con la lista 20 para tener el patrocinio, para tener candidatos a la prefectura. Porque caso contrario íbamos a lanzarnos únicamente alcalde y concejales urbanos y no teníamos más. Nos costó mucho estructurar el tema provincial y el tema cantonal por una sola circunstancia. Cualquier ciudadano que quiera ser político, hacer política, busca primero un candidato fuerte, después busca un partido fuerte, bajo el argumento de que esos dos le va a dar la posibilidad de llegar. Entonces, nadie quería, perdón la expresión, casarse con nosotros. ¿Ustedes qué? Tienen un número, pero Pedro Palacios no es nadie, Pablo Burbano no es nadie. ¿Quién les conoce a ustedes? ¿Quién va a votar por ustedes? Ya, bueno, perfecto. Por eso se nos costó mucho juntar gente valiosísima a que sea parte del movimiento y parte de la propuesta, porque decían, no, es un tiro al aire, esto no va a resultar. Pero como lo venimos trabajando y estructurando, nos logramos inscribir y Pedro realmente tomó la decisión de ser candidato a alcalde. Y yo le dije, me parece muy bien, yo te apoyo, vamos como alcalde.
yo en principio iré como concejal y paradójicamente iba a ser concejal rural, porque mi vida de actividad ha sido una parte rural, pero no pudimos estructurar una lista rural, porque claro, hay que estructurar una cantidad de, no solo concejales alternos, había que estructurar también un tema de presidentes de juntas parroquiales y vocales. Entonces, si no existía una estructura de base, ¿qué hacía un concejal rural sin tener ni siquiera candidatos a concejales alternos y peor aún presidentes de juntas parroquiales? Entonces, dijimos, vamos a lo urbano. Y así nos lanzamos, pero nos lanzamos clarísimos con una propuesta de trabajo que en un momento dado no solo fue la propuesta, sino fue una estructura que planificamos durante el periodo que en un momento dado ya fueron la campaña electoral, en donde nos propusimos semana a semana ir cumpliendo metas. Y quizás, no digo que ese haya sido el mérito nuestro, pero cuando uno es planificador, cuando el alcalde es un auténtico administrador, lo que hace es técnicamente poner cronogramas, tiempos, metas, ir midiendo y cumpliendo esas metas. Y creo que eso fue un puntal fuerte para nosotros, porque más allá del resultado, lográbamos ir haciendo lo que nos proponíamos. Cada semana, tuvimos 5 semanas para poder hacer campaña. Y trazamos un plan de la primera a la última semana. Y la semana que terminábamos, íbamos midiendo, cortábamos ahí y seguíamos con la siguiente etapa. Y paradójicamente, al mismo tiempo, los otros movimientos, los otros candidatos seguramente tenían también su propio plan, pero se dedicaron a algo que creo que los cuencanos y en general los ciudadanos no nos gusta. Es la pelea política, la ofensa, el criticarle al otro, el buscarle las costuras al otro, el deslegitimarle a la otra persona para decir que yo soy mejor. Y mientras los candidatos, en un momento dado, se dedicaron a eso, los candidatos fuertes, a destrozarse entre ellos, a deslegitimarse y no mostrar su propuesta, nos permitieron a nosotros, en cambio, hablar de lo que queríamos. De decir a la ciudad, esta es la ciudad que proponemos, esta es la visión de futuro que queremos, este es el cambio. Somos políticos ciudadanos que queremos ser una nueva alternativa. Y las cosas se fueron dando al punto de que ya en la penúltima semana, Pedro Palacios ya sonaba como un candidato. Y cuando nos íbamos midiendo, nosotros no teníamos la oportunidad de pagar encuestas, pero nos valíamos de las encuestas de los otros candidatos que sí podían costearlas. Y veíamos que nuestra curva iba en ascenso, y veíamos que la curva de los candidatos principales, uno de ellos, un ciudadano valioso, Jefferson Pérez, que empezó muy alto, empezó a declinar, y decíamos en estadística, cuando una curva tiene una pendiente negativa es muy difícil pararla. Y cuando una curva tiene una pendiente positiva, esa se mantiene, salvo que uno cometa algún error, pero por corto tiempo es muy difícil que caiga. Y dijimos, bueno, hagamos un poco nuestra tarea ya las 2 últimas semanas, y esto es mostrarnos. Recuerdo muy claramente de que en la penúltima semana ya fuimos objeto de muchos troles, nos empezaron a atacar y creo que nos hicieron un favor, porque nos empezaron a mostrar al público quiénes eran los candidatos a la alcaldía de Cuenca, Pedro Palacios, y el resto que veníamos acompañándoles. Hicimos una rueda de prensa en la última semana. Hicimos una rueda de prensa aquí en la Glorieta y dijimos, ya basta. Está bien que ustedes como candidatos se peleen, insulten, deslegitimen, pero ¿por qué se pegan contra nosotros? ¿Qué daño les hemos hecho nosotros? Y obviamente tuvimos la posibilidad de la ayuda de muchísimos jóvenes desconocidos, algunos anónimos, que dijeron, nosotros venimos a apoyarles. Y fue increíble cómo los chicos que manejan muy bien las redes sociales se metieron, se involucraron y dijeron, a ver, vamos. Y nos ayudaron a determinar esto que se llaman troles y decían, vean, este troll es de aquí, de acá, estos son los ataques. Y nos permitieron mostrar con cifras cómo nos empezaron a atacar. Y creo que fue la bondad de los contrincantes que al querer atacarnos, al querer deslegitimar a un candidato que por el solo hecho de serlo ya era cualquier cosa menos un ciudadano honesto, nos permitieron mostrarnos más todavía. Cuando termina esa última semana, los días previos, alguien nos decía, ustedes están subiendo 2 y 3 puntos por día. Y eso significaba que si faltaban 7 días para las elecciones, teníamos una altísima posibilidad de llegar. Y las cosas se dieron. Y digo que en esto se sumaron las experiencias, se suma el de arriba y se suma la bondad de los ciudadanos, ¿no? Y claro, la vida pública es un tema bastante complejo, yo ya lo he vivido antes, pero estar aquí en un sillón como vicealcalde no me ha hecho ni más ni menos de lo que soy. Y creo que eso reconocen muchísimas personas en la actual administración. Somos una administración diferente en términos de que
nos sentimos tan ciudadanos, tan humanos como cualquier otro, nos sentimos coyunturalmente en estos espacios y que podemos en esa relación con el ciudadano generar muchas propuestas. Que esa fue parte de mi plan de trabajo, les cuento como concejal. Dos cosas. Legislar con el ciudadano, que creo que lo he hecho bastante bien, por eso se abrió el espacio del miércoles ciudadano. Hemos construido muchísima normativa sin necesidad de ser abogado, pero como urbanista nos tocó ahora mismo a este Consejo Cantonal aprobar la planificación de la ciudad, aprobar un plan de uso y gestión de suelo, que es el primer plan de uso y gestión de suelo a nivel nacional. Y claro, la planificación, 20 años ha pasado que no se ha actualizado, y 40 años ha pasado para que la ciudad tenga un plan. Y en esos 3 años ya que están acá, ¿cómo se siente? Yo lo escucho hablar, pero no siento hablar con un político al extremo, como son los otros candidatos, otras personas que hacen netamente política. ¿Qué se siente trabajar acá? Tal vez hay criterios de la gente, como siempre, y siempre lo va a haber, que no le sienten a un vicealcalde en su puesto, que no le sienten a un Pablo Urbano haciendo un trabajo netamente. Tal vez porque no está vinculado al territorio como tal, pero eso quisiera que nos cuenten. Primera, el sentimiento que tiene de ya estar trabajando varios años y bueno, estamos en la recta final prácticamente. Y bueno, que le cuente también a la gente, a la ciudadanía, qué es lo que se viene haciendo, ¿no? Entonces, la primera parte, por favor. Hemos estado acostumbrados a un tipo de política diferente. Recordemos que cuando el Consejo Cantonal me nombra vicealcalde, a paso seguido hubo una acción de protección en una corte judicial en donde se deslegitimó mi elección como vicealcalde porque aparentemente el tema de paridad de género debía elegir una mujer. Y eso fue un golpe durísimo en lo personal, en lo familiar, porque uno empieza a entender y a conocer y a sentir aquella cosa que la gente denomina linchamiento mediático. Muy fuerte. Y Pablo Urbano decidió no ser el vicealcalde de la ciudad en los términos en los que siempre ha sido, un vicealcalde que es el serrucho del alcalde, que es la persona que entra en la polémica política para deslegitimar al alcalde o a los concejales, y en esa pugna política quien termina perdiendo es la ciudad. Cuando yo decido apelar esa decisión de la Corte que nos obligó al Consejo Cantonal a cambiar esa decisión, lo hice con una absoluta convicción, no por ser vicealcalde, sino porque la ciudad y el Consejo Cantonal requiere seguridad jurídica. Y si la ciudad decidió por la posibilidad de que Pedro Palacio sea alcalde y el Consejo Cantonal decidió por la posibilidad de que Pablo Urbano sea vicealcalde, que tenía una lógica y una coyuntura, los concejales con muy buen criterio político dijeron: la ciudad decidió por ciudadanos nuevos, por gente nueva. No es legítimo que un Consejo Cantonal se vaya en contra de esa posibilidad que la ciudad eligió. Y eso tuvo una mirada política muy buena. Decido apelar y decido decir: no, señores, aquí se hacen bien las cosas. Y en derecho, lo que está hecho se debe deshacer en derecho. Y volví a la vicealcaldía. Pero el vicealcalde, bajo la figura legal, no es otra persona que un concejal electo por el Consejo Cantonal como vicealcalde ante el evento de la falta del alcalde. Se ha creído erróneamente de que el vicealcalde es un coadministrador. Falso. La ciudad eligió un administrador que se llama el alcalde. Él es el responsable de la administración de la ciudad. El vicealcalde estará en el evento dado de que el alcalde, por cualquier circunstancia, ya no esté o lo que fuese, como ha pasado en Quito, por ejemplo. Entonces, la figura del vicealcalde como tal no existe políticamente para poder hacer de esto una plataforma política en beneficio personal. Algo que la gente reconoce y mucho es el hecho del trabajo en territorio. Yo no soy una persona que puedo estar en este espacio. Y el miércoles ciudadano lo que me ha permitido es ese contacto día a día con la gente para decirles a ver qué es lo que necesitan, qué puedo hacer, qué puedo cogestionar como concejal y quizás como vicealcalde por la afinidad política y porque tengo claridad en el plan de gobierno. Y más allá de eso, nunca he querido hacer de esto que yo he criticado tanto, de la politiquería, una plataforma para mostrarme. La gente, por lo menos, reconoce una situación muy personal de la humildad, de la tranquilidad, pero sobre todo del compromiso. Aquí hay unidad y compromiso para trabajar con la gente. Y les cuento una anécdota. Hace muchos años hubo un alcalde de nombre Pedro y un vicealcalde de apellido Burbano. Pedro Córdoba Álvarez, Jorge Burbano Moscoso, alcalde y vicealcalde. Yo le había dicho a Pedro: las cosas pasan por algo.
Ahora hay un alcalde Pedro y hay un vicealcalde Burbano, con la diferencia de que cuando yo pedí permiso para ser político, para lanzarme de candidato, lo hice a dos personas que son para mí fundamentales. A mis padres, que no los tengo, a mis padres políticos, y a un tío, que es el único que lo tengo vivo. Y mi tío me decía una cosa que me llamó mucho la atención. Me decía, mira Pablo, yo te voy a decir lo mismo que le dije a mi hermano Jorge, que fue el vicealcalde en ese tiempo. Te voy a decir lo mismo. En la política, vos pierdes amigos y ganas enemigos. Yo decía, tío, si eso es así, si pierdo amigos será porque nunca los tuve. Y si gano enemigos será porque siempre estuvieron ahí, así que no me preocupa eso. Y yo debo decir que ha sido una experiencia completamente diferente. He ganado amigos, los amigos de verdad, como el alcalde, porque comulgamos las mismas cosas, porque somos personas de valores y principios. Y ciertamente que por ahí me he ganado uno y otro enemigo político, no personal, a los que les he sabido enfrentar, como en el caso de la vicealcaldía. Aquí se respeta una decisión de los ciudadanos. Y esto les cuento como anécdota, porque también les pedí permiso a mi esposa y a mis hijos. Y ellos me decían, papá, eso a ti te encanta. Has vivido toda la vida ayudando a la gente. Y esa es tu vocación. Si ahora tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo, porque tú estás liderando, porque tú estás proponiendo, porque no te están utilizando. Y esa fue la propuesta de armar a través de este Movimiento Ecuatoriano Unido el planteamiento de las candidaturas. Y claro, a la fecha, créeme que me siento absolutamente satisfecho, a pesar de que la situación que nos ha tocado vivir, sanitaria y económica, ha sido sumamente compleja. Y creo que Dios nos puso por algo. Y si hemos logrado sostener a la ciudad, porque el trabajo oculto que hace el vicealcalde, de apoyo, de puntal a la administración, es fundamental. Solo partiendo del hecho de no ser una piedra en el zapato, ni para el señor alcalde, ni peor para los otros compañeros concejales. Soy un mediador nato, me gusta hacer las cosas y no me gusta asomar, no me gusta hacerme cargo de aves marías ajenas. Me gusta que la gente me reconozca como soy. El día de mañana saldré de este espacio y saldré dándome la mano, quizás conociéndome con ustedes o cualquier otro, como lo que usted decía. A usted no se le ve como un político, porque no estoy acostumbrado a que la política sea otra cosa que no sea el beneficio, el servicio, y en un momento dado irme tranquilo todos los días de la cama, dormir cansado, y el día siguiente despertarme nuevamente con las mismas ganas. Y cuando empezó la pandemia, tuve una experiencia valiosísima, porque la vida nos permitió llegar a esos seres humanos que yo los conozco, que están ocultos. La pobreza existe en todo lado, la marginación existe en todo lado, y quizás ese afán loco de poder servir a la gente, de llegarle con alimento, de hacerlo de manera oculta, silenciosa, sin mucho protagonismo, me pasó factura y me terminé contagiando del COVID. Y las cosas son paradójicas, porque el equipo con el que trabajábamos, que nos expusimos innecesariamente a veces, el equipo se contagió íntegro. Y cuando realmente yo me sentí mal no por la enfermedad, me sentí mal por esa posibilidad de haber afectado lo que más amo en mi vida, que es mi familia. La posibilidad de haberle enfermado a mi esposa, que es con la única que estaba en ese momento porque mis hijos estaban estudiando fuera del país. Y me afectó mucho. Y paradójicamente, nunca me enteré yo que estaba contagiado, pese a que me hice la prueba. ¿Y a quién le comunican? Es al señor alcalde. Pedro se entera antes de que yo estaba contagiado por el COVID. Y esas cosas que pasan, la prensa publica ya mi contagio. Yo no había sabido, el alcalde había sabido. Y ese día yo apagué mi celular, dije, yo no quiero saber más, no me siento bien. ¿Cómo le digo ya a mi mujer que me contagié, que me siento mal? Y era tan paradójico porque estábamos en alguna reunión virtual, y mi esposa llega y se pone detrás del computador y me dice, ¿cómo te sientes? Yo digo, bien. Resulta que la esposa del alcalde le había llamado porque tienen una muy buena amistad. He dicho, Alex, Pablo está con COVID. Casi se muere mi esposa. Y, ¿qué pasó? Y es porque Pedro me había estado llamando todo el tiempo, Pablo, ¿qué pasó? Cuídate. Y digo esto porque ahí se tomó una decisión de sacar un comunicado de prensa, no porque yo hubiera pedido un comunicado de prensa para decir cuál era la verdad de los hechos. Y alguien dijo,
ahora eres el ciudadano más conocido en Cuenca y en el Ecuador porque estás contagiado por COVID. Como si eso hubiese sido una intención política de mostrarme. Fíjense cómo son las cosas. Realmente detrás de esta persona ustedes van a encontrar un ser humano que en la profesión y en la vida lo que ha hecho es tratar de solucionar y solventar la pobreza de la gente, porque también vengo de una situación parecida donde me ha costado muchísimo el estudio, donde he salido desde abajo, sé lo que es ayudarle a la gente y a mis trabajadores que fueron mis empleados durante la construcción. A mí me ha encantado haberles sacado a muchos de ellos del alcoholismo, haberles permitido que tengan educación, alimento para sus hijos, como parte de un equipo de trabajo. Y ahora que estoy como en la ciudad como vicealcalde, no me nace la vicealcaldía, me nace esta posibilidad del contacto con la gente, en donde ciertamente ahora, como mi equipo me conocen y cuando vamos al territorio, saben que es ese contacto del 1 a 1, saben que las personas que vienen acá, el 90% de las personas que han venido a los miércoles ciudadanos, yo digo que tengo el consultorio lleno, muchos de ellos lo único que buscan es la posibilidad de que una autoridad les escuche, que una persona les ayude, que una persona les guíe, no necesitan ningún otro favor. Y cuando se van de aquí, sabiendo que alguien les escuchó, les ayudó, les orientó y satisfacieron su necesidad, para mí es una satisfacción enorme. Y no necesito que esa persona, pese a que muchas de ellas me han dicho y nos han dicho, yo quiero dar un testimonio, quiero salir a los medios, dígame con quién hablo para mostrar lo que hemos logrado. He dicho, no, usted quédese tranquilo. Si la comunidad reconoce su trabajo, su liderazgo, si logramos hacer algo, en buena hora. Yo feliz de la vida, porque el día de mañana sé que he sembrado amigos, sé que el día de mañana podré contar con usted, con cualquiera, decir, oye, nos propusimos esto y lo sacamos, lo logramos. Y por eso digo que soy un cogestor nato, cogestor que es muy diferente a coadministrador. Y aquí al interior, cuando la gente quiere hacer política, y este es un año netamente político, en el Consejo Cantonal uno ve lamentablemente que es un órgano 100% político en donde no se discuten cosas de la ciudad. A veces se privilegian intereses personales, partidistas, que yo debo lamentar mucho. Y eso es lo único que sí me desmotiva la parte política. Pero de la parte pública creo que aquí he hecho muchos amigos para que se sumen a un trabajo que lo hemos hecho incansablemente y yo estoy seguro que a la ciudad le vamos a dejar un legado que seguramente no se lo verá ahora en el tema planificación sobre todo, pero que estoy seguro que con el tiempo ustedes, las nuevas generaciones, nuestros hijos reconocerán el trabajo y ahí me siento absolutamente satisfecho. Dentro de esta planificación que nos comenta, ¿qué se está haciendo ahora? ¿Qué se va a ejecutar en el primer trimestre de este año para que la ciudadanía lo conozca? En el tema de planificación, que ha sido un tema sumamente complejo, muchas cosas se nos han dilatado por el asunto pandemia, pero me siento feliz porque en ese tiempo nos hemos dedicado a salvar vidas, que es fundamental. Pero ahora nos viene un gran reto al Consejo Cantonal. En este mes ingresaremos ya a tratar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo, que son dos herramientas fundamentales de desarrollo para el cantón. Y esa abre una hoja de ruta para el Consejo Cantonal para que en los siguientes 2 trimestres al menos tengamos que complementar con otras normativas. Esto suena un poco teórico y mucho menos objetivo, pero es fundamental entender que en la planificación que tenemos actual, Cuenca es una de las ciudades más planificadas, nos enorgullecemos de ello, pero las cifras dicen todo lo contrario. En estos últimos 50 años, esta ciudad ha crecido 25 veces en su tamaño y la población ha crecido solo 8. ¿Qué pasó? Que ahora vivimos 8 veces o 5 veces menos habitantes en este centro histórico, en el área consolidada, y estamos por fuera, dispersos. Eso le significa a la ciudad una inversión enorme de más de 3.500 millones de dólares ahora mismo para poder dar servicios, dar conectividad, dar calidad de vida a los ciudadanos. Eso es insostenible. Por eso es que esta planificación que la ponemos ahora, que ha sido muy trabajada, muy concertada, 307 reuniones hemos tenido, entre talleres técnicos, socializaciones, mesas técnicas. Esas 307 reuniones han sumado más o menos 6.000 personas que han participado activamente y hemos logrado tener por lo menos un consenso, una claridad en 2 temas fundamentales. Lo uno, el tema ambiental. La gente cree que es un tema gratuito el asunto de la consulta popular por el agua. Eso fue un tema madurado desde hace mucho tiempo, en el propio plan de trabajo y en mi caso particular, desde que venía trabajando en las juntas parroquiales.
Y ahí fui muy criticado un momento dado cuando en el Consejo Provincial me tocó decirle al prefecto, al anterior prefecto, no a la consulta popular por la forma en la que estaba haciendo. No se puede politizar los temas tan sensibles y proponer por proponer una situación sin siquiera un debate, sin siquiera una investigación, sin siquiera informes técnicos. Y esa propuesta que ya la veníamos trabajando con el alcalde, Dios nos bendició. Logramos hacer la consulta popular, el 80% de la gente le dijo sí al agua, que eso es fundamental porque eso es parte de la planificación, el tema ambiental, fundamental. Y si hablamos del tema ambiental, otra de las visiones que hemos logrado concertar con los ciudadanos mayormente es el hecho que la ciudad no puede seguir creciendo en este desorden que tiene. Si no logramos densificar la ciudad, que no es otra cosa de invitarle al ciudadano a que vuelva a poblar este centro histórico en donde antes vivía 175 habitantes por hectárea y ahora viven menos de 40, que tiene todos los servicios, toda la infraestructura, toda la inversión de ciudad puesta aquí. Un reto enorme como ciudad de hacer que los ciudadanos volvamos a confiar en lo que ya tenemos y no sigamos creciendo de una manera expansiva que es sumamente peligroso. Ya decía, 3.500 millones de dólares. Esta planificación, si en este trimestre no la sacamos, yo creo que quedaremos con una enorme deuda. Y sobre todo, si no la sacamos con esta conciencia ciudadana de qué es lo correcto, porque no es un administrador el que debe el día de mañana coger y cambiar a su antojo la planificación. Ojalá se genere un consejo consultivo que genere una veeduría para sostener lo que planificamos y lo que decidimos, porque de eso depende el futuro de Cuenca, depende el futuro de la ciudad. Miren lo que está pasando ahora mismo, por la falta de atención, por la falta de planificación. Cuenca aislada, sin movilidad, sin conectividad, jugándonos la vida todavía con un gobierno central que cree que el extractivismo es la solución económica del país y queriendo destruir nuestras fuentes hídricas, que son nuestras fuentes de vida. Si no tenemos agua, no tenemos futuro en la ciudad. Si no tenemos la posibilidad de recuperar el ambiente, las nuevas generaciones, ¿de qué van a vivir? Sostenible este ambiente no puede ser mucho tiempo. Entonces, cuando uno ve las cifras, uno empieza a alarmarse y empieza a decir, ¿a dónde vamos? Y yo debo agradecer y reconocer que las nuevas generaciones, los jóvenes, ustedes, tienen una conciencia ambiental absolutamente coherente, absolutamente coherente. Y ese ha sido nuestro puntal, primero para llegar a la administración y segundo para lograr haber sacado una consulta popular y para que en este plan, en esta planificación, no seamos ya los que estamos de salida, los que propongamos, sino que sea la gente con una nueva visión la que diga, yo me hago responsable de esto. Y en este trimestre será la parte más fuerte, que en lo que a mí corresponde, al ser presidente de la Comisión de Urbanismo, me ha tocado liderar desde el inicio de la administración, lo hemos planteado, lo hemos propuesto. Este rato el Consejo Cantonal tiene un gran reto, es la verdad, que espero y aspiro que nos pongamos la camiseta a la ciudad y que nos olvidemos de la politiquería que tanto daño nos hace. En el tema del urbanismo, de planificación, de la aprobación de estos planes y proyectos para el uso correcto del suelo, primero le quisiera, tocar un tema que ha sido bastante importante en estos días. Nosotros hicimos un reportaje acerca de Racar, no sé si lo conozcan, esa zona de Racar Plaza más o menos. Se dieron los permisos para una lotización que fue parte del sindicato de choferes hace ya unos 2-3 años más o menos. Y ya se dieron los permisos, obviamente que parten desde el municipio como tal para la construcción netamente. Entonces, a la gente se le dijo que aquí están los permisos, está todo listo y tú puedes hacer la casa bonita de lo que vos quieras. La gente se confió y casi ahora ya en su 100%, porque la gente sigue construyendo, esa urbanización de Racar se ha llenado en su 70%, digámoslo, y como digo, la gente sigue construyendo. Sin embargo, tal vez esos permisos al fin de cuentas se dieron solo por dar, pero no se analizaron o se ejecutaron de la forma adecuada. A lo que voy, y dentro del reportaje que hicimos en conjunto con las personas que colaboran acá, es que 3 de las casas están ahora ya casi en su completo deterioro, están cayéndose a pedazos. Hace un mes actualizamos datos, le dimos el seguimiento y una de las casas ya se cayó una parte trasera. Nosotros investigamos igual, hicimos algunas entrevistas y estudios con ingenieros que saben de ese tema netamente del suelo y nos comentaban que hay un mal relleno del suelo. Entonces, hablamos con el alcalde hace algún tiempo, hablamos con gestión de riesgos,
nos falta hablar con parte del sindicato, pero bueno, en sí no nos quieren dar una entrevista, entonces estamos en espera de eso. La pregunta es, ¿por qué se dan permisos, tal vez técnicos, entre comillas, pero la gente se confía mucho y la gente va a hacer esto? ¿Cómo explicarle a la gente para que al momento de querer hacer su casa, su construcción, tenga esa confianza y al final no hayan este tipo de problemas y nadie responde, ni parte de las autoridades, ni parte de la gente que hizo la lotización? Entonces, tocándole este tema y hablando del tema de urbanismo que nos menciona, ese es uno de los problemas que se dan por el tema que a veces la gente va a cualquier lado y se confía. Y ese no es solo uno de los sectores, sino también están los trigales, están otros sitios aquí en la ciudad. Entonces, ¿qué nos podría decir sobre eso? A ver, yo no quiero acusar a ninguna administración porque creo que no es la administración, al final de cuento, la única responsable. Esta dispersión de la ciudad nace de una lógica mal entendida de planificación, en donde creo que ahí los mayores culpables son los profesionales. Los profesionales de libre ejercicio que se prestan para estas situaciones, que derivan en un momento dado en estafa. Es increíble cómo, por ejemplo, el suelo a nivel del cantón se ha fraccionado sin ningún parámetro técnico, sin ninguna consideración, por el solo hecho de fraccionar el suelo, sin aprobaciones y autorizaciones municipales. Y esto significa que en un momento dado, ejemplos como los que usted pone, han nacido de fraccionamientos, muchos de ellos irregulares, en zonas donde no estaban autorizadas, en donde un momento dado, quien lo hace con un solo fin, el fin de lucro, el fin económico, el tráfico de suelo. Digo esto porque yo he sido muy crítico con aquellos profesionales que en un momento dado, inclusive se opusieron a una ordenanza de control, que lo que hacía es pararles y prohibirles que sigan haciendo esto con la ciudad y con la gente. Se ha terminado destruyendo el territorio, ocupando áreas que en un momento dado son susceptibles por pendiente, por geología, por conservación, por quebradas, por rellenos, en donde se le ha dado un valor de suelo aparentemente urbanizable a un tema que nunca debió pasar. Y claro, un momento dado se forzan las aprobaciones para, entre comillas, brindar un servicio básico de vivienda a la gente, cuando lo único que se le hace es combinarle a una situación extrema en donde se le termina realmente afectando. Siempre he dicho que el suelo más caro de la ciudad, no es el que está aquí en el centro histórico, no es el que está aquí en el Ejido. La gente dice, no, pero ahí me vale $1.000 el metro cuadrado. Acá me vale 700, acá me vale 500. Me voy a Racar, me voy a Los Trigales, me voy a cualquier lado porque ahí el suelo me cuesta 10, 15, $20. Ese es el suelo más caro. Primero, porque no tiene servicios. Segundo, porque no tiene las condiciones para darle calidad de vida a la gente. Y cuando me refiero a condiciones, me refiero a las condiciones geológicas, me refiero a las condiciones de movilidad, me refiero a las condiciones de equipamiento, porque aquella persona que en un momento dado, y a mí me ha pasado, esa es una realidad, el tener que ir a vivir en un lugar donde no hay servicios, es una decisión de uno. Entonces, claro, uno urbaniza, vive, y después ¿a quién empieza a reclamar? No le reclama al promotor, no le reclama al profesional que hizo eso, le empieza a reclamar a la autoridad, al que sea. Necesito el agua, necesito el transporte, necesito el alcantarillado, necesito la luz, necesito la escuela, necesito la casa comunal, necesito el dispensario médico. ¿Cómo se completa eso? De ahí salen esos 3.500 millones de dólares que no tenemos para satisfacer esas necesidades. Tal vez puede ser duro lo que yo he dicho, pero he dicho en algunas declaraciones a aquellos profesionales, y los digo viendo a la Cámara, arquitectos, abogados, ingenieros que se han prestado para jugar con la necesidad de la gente. Y lo han hecho por una sola razón. La planificación establece dos cosas que son fundamentales de entender. Primero, el derecho de edificar no es del ciudadano, no es de la persona, es de la ciudad. ¿A qué me refiero? Si la planificación el día de mañana dice, en este sector, yo puedo construir en un lote de tal tamaño, una edificación de 3 o 4 pisos, ¿qué es lo que hace el dueño?
La planificación genera valor inmediatamente. Y dice, oiga, no, pues el municipio me dice, yo puedo construir aquí, en un lote de 300 metros, 6 pisos. Ahora mi terreno ya no vale 10, ahora vale 100. Ese valor adicional no le dio derecho al ciudadano de especular con el suelo. Ese derecho le corresponde a la ciudad. Y ahí viene un tema segundo, lo que nosotros llamamos cargas y beneficios. Si la planificación le genera un beneficio, entre comillas un beneficio, de tener un mayor costo de suelo, porque ya tiene una vía, porque tiene alcantarillado, porque tiene planificación, ¿cuál es la carga que tiene que asumir el ciudadano o el promotor? Yo asumo esa responsabilidad del costo del agua, del costo de la vía, del costo de los servicios, yo. Entonces ahí cualquier promotor, en estos casos que usted se refiere, él es el que tiene que ser demandado, es el que tiene que ser denunciado. Los profesionales tenemos 10 años de responsabilidad sobre las situaciones que planificamos, construimos y entregamos. ¿Por qué a los médicos, cuando cometen un error, ellos sí son muchas veces apresados? ¿Por qué a un profesional, arquitecto, abogado, que juega con la necesidad de la gente, que le ponen estas condiciones, donde uno invierte todo el capital de su vida muchas veces para hacer una vivienda, y pone su capital en riesgo, la vida en riesgo? ¿Por qué no cogerle a este mal profesional y por mala práctica profesional hasta meterle preso? Esta fue una gran discusión cuando hace meses atrás se dio de baja una ordenanza de control. Se dice mucho que es la falta de control de la municipalidad y de las administraciones la que ha permitido el desorden. No, es la falta de orden, de respeto a la ley, de los profesionales, de los ciudadanos que deciden por su cuenta ponerse en riesgo. Tuve la posibilidad en ese sector de trabajar hace muchos años en la construcción de un proyecto grande de vivienda que la hizo la Mutualista Suay. Y en ese proyecto, que lo ayudamos a gestionar, lo primero que dijimos, ya con estos conceptos de cargas y beneficios, perfecto, la urbanización puede hacerse. Creo que demoró 7 años en aprobarse en el municipio, pero asumiendo responsabilidades, toda la ejecución de las obras, dotarle de agua el promotor, dotarle de alcantarillado el promotor, dotarle de equipamientos el promotor, no la ciudad. Entonces, ¿qué ha pasado en casos como estos? Que los ciudadanos de su legítimo derecho de querer construir se exponen muchas veces a traficantes de suelo, a gente que les engaña. Y claro, la municipalidad, ¿en quién confía en un momento dado? En el promotor, en el profesional, que ahora mismo firma un permiso de construcción, que saca todas las autorizaciones. El municipio lo único que podría ir es contra ese ciudadano, porque en un momento dado hasta le pudo haber engañado a la administración con estudios que no son los correctos, no son los adecuados. Porque el día de mañana, si un profesional firma un estudio de suelos geológico, garantiza una carga, garantiza la seguridad o garantiza el tipo de obras que hay que hacer para darle estabilidad a ese suelo, él es el responsable de que eso se cumpla. Entonces, siempre vamos a buscar un culpable. Y ciertamente, por eso yo decía que no son las administraciones de turno las culpables. Son sí los culpables en parte, pero en el fondo creo que los ciudadanos debemos aceptar nuestra propia mea culpa y hacernos responsables de lo que nos toca. A nosotros, como profesionales de la arquitectura, y he tenido esta posibilidad de trabajar generando estos equipos de trabajo y grupos de trabajo para hacer vivienda social. Y no me ha ido mal, pero no me ha ido mal en tanto y en cuanto nosotros nos hemos hecho responsables de esto. Entonces, el día de mañana, en esta obra que yo le pongo como ejemplo, nosotros asumimos 10 años de responsabilidad por construir esa urbanización, al igual que construimos otra en Gualaceo, o otra en Patamarca, a nosotros. A nosotros durante 10 años, las empresas que nos contrataron nos han llamado para decirnos, oiga, vea, está fallando un codo de agua. Vamos a arreglar a pesar que no sea nuestra culpa. Imagínense lo que sería que una de esas personas que se endeudaron vean su casa cuarteándose, cayéndose. ¿A quién tienen que reclamar? ¿Al municipio? ¿O al promotor inmobiliario que les engañó? Entonces, la ciudad no puede crecer, por cualquier administración que venga, no puede crecer si no es con responsabilidad de los ciudadanos. Ahora se habla mucho de las ciudades que les denominan resilientes 4.0 y todo lo demás en el ámbito mundial, que lo único que reconocen es que las autoridades no somos un fin, somos un medio, y que son los ciudadanos, que son las comunidades, que son los líderes quienes tienen que decidir conscientemente, con responsabilidad hacia dónde quieren ir. Y en función de esa realidad, las autoridades lo que estamos es
Perfecto. Así quieren, claro, darles la orientación y todo lo demás. Así quieren, responsabilícense de esto. Aquí tienen el medio, háganlo. Me ocurrió una situación muy particular al inicio de la administración. Tuve la suerte de ir a un foro mundial de ciudades resilientes en Medellín. Y uno termina viendo que esto que es teórico funciona en la práctica. Hay barrios muy complejos en Medellín en donde uno dice, ¿cómo pueden haber permitido esta planificación en una ladera sin vías, apenas con camineras y con escalinatas? Y la gente decía algo, nosotros decidimos vivir así. Y le agradecemos a las autoridades que en un momento dado, en estas condiciones, nos permitieron a nosotros ir. Habían bloques que aquí no se podrían ver, ventajosamente no tenemos el nivel de complejidad y pobreza. Habían bloques de 2 pisos, en donde vivían 5 familias. Cada familia era dueña de un cuarto. Y no digo que eso era lo correcto, pero esa familia decidió vivir así. Aportaron para hacerlo así, aportaron cediendo un espacio para que la gente pueda transitar, aportaron costeándose el agua, el alcantarillado para que les permitan, no diré urbanizar, pero tener los servicios. Y en un momento dado se empezaron a cuidar entre ellos. Una comunidad que antes se mataban entre ellos por los temas propios que en Colombia ha vivido el narcotráfico y todo lo demás. Y eso traspolado acá, ¿qué es lo que me ha permitido a mí la planificación? Atendes de entender a los compañeros, sobre todo de la división de planificación, que nosotros no somos dueños de la verdad. Uno como planificador no le puede imponer al ciudadano, a la ciudad, cómo vivir. Cuando usted planifica su vivienda, usted le dice al arquitecto, yo voy a tener tantos hijos, este es mi presupuesto, este es mi terreno, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero. Yo debo ponerme a tratar de satisfacer esa necesidad suya, a orientarle cómo lo puede hacer, o decirle, sabe que estas no son las condiciones, mejor no construya de esta forma, haga esta otra. Pero es del 1 a 1, es del 1 a 1, no es el que yo le voy a decir, aquí coja, aquí viva y de esta forma viva. Eso nos ha costado muchísimo entender con los compañeros concejales cuando yo les he hablado mucho de las cargas y beneficios. No puede ser que el único que asuma las cargas sea la municipalidad, sea la ciudad. No puede ser que alguien se beneficie y al final del día sea la ciudad la que tenga que asumir una responsabilidad, porque a estas personas que en un momento dado estaban con este problema, ¿a quién le van a reclamar? A la administración municipal. Si la administración municipal tuviera que pagar ese daño, ¿quién está pagando? Estamos pagando nosotros al final del día, los errores de otros. Esto es un concepto que ha habido siempre, que en la ley está, en nuestra ordenanza está, nunca se ha desarrollado. De hecho, hay un concepto que es paradójico, que estando desde el 2003 en la ordenanza, tuvo que ser una corte la que nos obliga a ponerlo en práctica, que se llama un pago por mayor edificabilidad. Si usted tiene la posibilidad de construir 4 pisos en un sector de la ciudad, y usted puede aprovechar más, se llama mayor aprovechamiento urbanístico, y yo puedo construir 2 o 3 pisos más y hacer 7 pisos. Esos pisos adicionales, usted está en la obligación de reconocerle a la ciudad, porque fue la planificación la que dijo aquí, construya en altura, haga mayor aprovechamiento. Y no se entiende mucho este concepto, que fue una corte la que nos dijo, oiga, cobren por ese valor, porque ese valor va dirigido a un tema específico, a vivienda social. Estamos proponiendo en esta ordenanza que no solo vaya a vivienda social, que vaya a un tema ambiental por el tema de la consulta popular y que vaya a un tema de rescate de patrimonio. Entonces, así se gestiona la ciudad. La ciudad se gestiona con el dinero de los propios ciudadanos. Y si lo logramos hacer con un poco esa visión solidaria, con un poco esa visión de ciudad, como lo hemos hecho los cuencanos somos los que pagamos nuestras obras, pagamos el pavimento, pagamos el agua, pagamos el alcantarillado. Nos cuesta eso, démosle valor a eso y permitámosles que a las personas que no pueden, no se asienten en cualquier parte, se asienten en suelo en donde les demos las condiciones, donde los ciudadanos les permitamos solidariamente a otros tener una vivienda, pero en lugares seguros, para que después no estén con estos problemas. La planificación que estamos aprobando generará un costo enorme para la ciudad, para los ciudadanos de aquí a 10, 20, 30, 40 años. Estamos próximos a tener 1 millón de habitantes. Esta ya no es una ciudad mediana. La ciudad que pasa al 1 millón de habitantes tiene muchísimos problemas si no tiene clarísimo una planificación y si no tiene clarísimo los costos que significan los servicios. Cuenca no está mal, pero no toquemos fondo en eso para darnos cuenta que en un momento dado esto se vuelve insostenible. Como digo, ya hemos hecho lo que hemos podido y creo que es mucho. Sostener el tema ambiental
garantizar agua para las futuras generaciones y ahora, ojalá, garantizar una planificación que sea un pacto de ciudad en donde estemos dispuestos todos a contribuir para que eso ocurra. En la parte final quisiera saber qué va a pasar con el tema político de usted en su vida profesional. ¿Se va a dedicar a otro tema de campaña si es que le proponen o va a ser el tema de la arquitectura nuevamente? Esto es adictivo, esa es la verdad. Y no digo la política, el servicio es adictivo. Y si sea en la política, o sea en un espacio público, o sea en un espacio privado, seguiré brindando servicio. Esto me ha llenado la vida, esto me ha dado la posibilidad de crecer, de educar a mis hijos, de trabajar, de salir adelante, de ser absolutamente coherente entre lo que uno piensa, dice y hace al final del día. Y si esto ha sido para mí una escuela, seguiré en esto. Desde luego estamos en un año político y hay muchas personas que en un momento dado quieren y querrán que yo esté en una lista, que esté como candidato, pero no se trata de la candidatura, no se trata de la persona, se trata de la propuesta que al final del día planteemos. Y si estamos o no en capacidad de esa propuesta hacerla realidad. Y este plan de trabajo que le propusimos con el señor alcalde, no lo propusimos por 4 años. Ojalá se sostenga, si es que el alcalde quiere o no ir a la reelección, no lo sé, si es que yo voy o no a la reelección, no lo sé, pero ojalá se sostenga en el tiempo, porque esos ejes de trabajo lo que han hecho es marcar una hoja de ruta para la ciudad. Y creo que eso es valiosísimo, que es algo que no se lo ve cuando desde afuera los ciudadanos estamos dedicados a lo que nos corresponde. Ustedes están dedicados al estudio, a trabajar, a cuidar su salud. Muy pocos ciudadanos estamos dedicados al interés político, a ver cuál es el candidato, cuál es la persona, quién viene después. El tema político es muy duro bajo el esquema que tenemos ahora, porque el solo hecho de haber sido candidatos y ahora autoridades ya somos y seremos blancos de ataque. Seguramente yo valoraré mucho el tema ya familiar, personal, como lo hice al principio, para saber si por sobre todas las cosas es mi familia, son mis hijos, es mi entorno el que en un momento dado me apoya para seguir en esto. Jamás sacrificaré lo fundamental, que es mi familia, mi entorno, mi hogar, por un servicio que me apasiona, pero que si en un momento dado complica lo fundamental, que es mi sostenibilidad, mi hogar, es muy complejo. Pero sí estaré en donde sea para seguir apoyando a las autoridades que vengan, o si tengo la suerte de seguir siendo parte de un proceso político y una función pública, 100% sumando gente para que las cosas pasen. Y yo no tengo sino esa posibilidad, esa satisfacción de decir que esta oportunidad de vida que me ha dado, lo único que ha hecho es ratificar que estuve por el camino correcto. Y si algo que hemos logrado hacer en esta administración ha sido darle un giro, darle la vuelta a la página, ver que sí se pueden hacer las cosas con principios, con valores, no un tema fundamental de beneficio personal, de corrupción, en donde la política como tal está deslegitimada. Todo político ya es corrupto, de entrada, sea o no sea. Ojalá las nuevas generaciones, los jóvenes, se lancen, se aventuren a saber que las cosas sí se pueden hacer bien, se pueden hacer diferente. Y me voy con la satisfacción de que muchas personas reconocen que somos una administración diferente, porque no hemos necesitado de la administración hacerle una plataforma política, politizar las cosas, pelearnos en contra de los otros para demostrar que somos mejores. Nos hemos dedicado a trabajar, a solucionar problemas y no ser causa de los mismos. Y por ese lado, lo que me espera, lo que sea. De hecho, ya tenemos un movimiento político que se llama Nueva Generación. Nos hemos dedicado en este tiempo a preparar gente, a capacitar gente, a no ser nosotros las cabezas visibles y ser los candidatos porque sí. No. Mucha gente con mucho potencial que quiere, que cree en este proyecto político, está siendo parte de esta nueva generación de ciudadanos que en un momento dado asumirán el reto, tomarán la posta y se lanzarán. Y en la vida política nada está escrito. Pero seguramente al tener un movimiento político seremos actores con candidatos propios, con alianzas, pero estaremos ahí y eso sí, délo por hecho.